las disculpas del caso, gracias por estar escuchando este tema. Espero que estén abrigaditos, ustedes allá tomando un cafecito, yo voy a tomar un vaso de agua oxigenada en el hospital. El tema que nos toca ahora, como le comenté a Alan, siempre lo daba el primer módulo, bueno, habrá visto jefatura que estaba bien en este segundo, es sobre terminología. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes, que todos sepamos entender la forma de hablar de los médicos, que tenemos ciertas palabras que son bastante diferentes a las que usa la gente. Esto, el título es Terminología o Nomenclatura Médica, que expresa en términos precisos los complejos conceptos e ideas del mundo de la medicina. Tenemos nosotros una jerga que nos permite entender con una sola palabra qué vamos a hacer o condiciones de enfermedad o patología que tengan los pacientes. Todo esto se ha ido creando a través de los siglos, desde los albures en que los médicos o los primeros médicos eran los barberos, qué sé yo, los carniceros, y que le han ido uniendo palabras de acuerdo al lugar donde se haya ido generando la práctica de medicina, si se le puede decir de medicina. Entonces tiene raíces griegas, latinas, árabes, que muchas veces les van a sonar conocidas a palabras que por ahí conocen en otros idiomas. Todo, ¿cómo organizamos esto? Usando un prefijo, que sería la parte inicial, que es el órgano, y un sufijo, que es la acción que vamos a hacer. Entonces tenemos, por ejemplo, el sufijo sería tomía, que es incisión, centesis, que es punción, rafia, que es sutura, ostovía es abocamiento al exterior, ectomía es sacar y cortar un órgano, la anastomosis, que es unir un órgano con otro órgano o unir un órgano al exterior, y por ejemplo plastía, que es corrección, cirugía plástica. Oscopía es ver el interior de un órgano a través generalmente de un aparato llamado endoscopio, rectoscopio, coledocoscopio. Pexia significa mantener el órgano en una situación, mantener el colon en una fijación, por ejemplo, colopexia, mantener el estómago, gastropexia o enteropexia, que es la fijación del intestino. Desis se refiere más a un término de traumatología, que es inmovilizar un órgano. Lo usamos mucho en trauma, por ejemplo, una artrodesis, que es inmovilizar una articulación. Estasis es uno de los más comunes, detención del curso de líquido. El más común es la hemostasis, ¿no? Detención del curso de la sangre. Coprostasis, detención del curso del tránsito de heces. Lisis es liberación de adherencias. Usamos mucho cuando hablamos de liberación de adherencias del intestino, por ejemplo, la enterolisis, liberación de adherencias del intestino, y tripsia, que es aplastamiento de algún órgano. Hay algunos órganos que tienen un prefijo determinado. Así, por ejemplo, a la glándula la conocemos como adeno, angio significa vaso, artro de articulación, cardio corazón, bléfaro párpado, celio es un término antiguo para el abdomen. Ahora usamos el término de láparo, cisto, que es vejiga, y colon, que es colon. Todo esto ustedes lo pueden conjugar con los sufijos que hemos visto: cortar, sacar, anastomosar. Por ejemplo, adenectomía sería sacar una glándula, adenotomía, cortar una glándula. Una comunicación, artrocentesis, por ejemplo, es puncionar una articulación. Cardiotomía, cortar el corazón, o más bien el pericardio, que es lo que hacemos. Bléfaro es párpado. Celio sería láparo o abdomen. Laparoscopía, laparocentesis, laparorrafia, que sería suturar. Cisto es el prefijo para vejiga. Cistotomía, cistostomía, cistectomía, que sería sacar la vejiga, y con colon de igual manera. Entonces tenemos que colecisto usamos para vesícula biliar, se me están metiendo unas palabras raras acá. Colpo es vagina, usamos mucho para una colpocentesis, puncionar una vagina, colporrafia, suturarla, entero el intestino, enterolisis, enterectomía, retirarlo, entero anastomosis, unir un intestino con un intestino o con el estómago, sería una entero gastroanastomosis.
espleno, que es el vaso, esplenectomía, esplenorrafia, flebo, que es vena, en general se utiliza, el infinitivo sería, el general, el genérico sería de vaso, ¿no ve? Que puede ser arterio o venoso, flebo, flebocentesis, flebectomía, que es cuando hacemos una cirugía de varices, por ejemplo, retiramos las venas varicosas, gastroectasia, detención del tránsito del contenido del intestino por una parálisis o por alguna cuestión artificial que hayamos hecho, gastroenteroanastomosis, y así infinidad de combinaciones de palabras que tenemos que acostumbrarnos. Es bueno que yo les digo a los chicos que rotan conmigo, siempre ir jugando, así como a veces uno va adivinando el término de películas, qué sé yo, ir practicando esto hasta que lleguemos a conocer bien la terminología. Hister es el prefijo para útero, histerectomía, histerorrafia, histerotomía, que sería solamente cortar el útero, ¿no? Así tenemos también íreo para el intestino delgado, masto para mama, mío es para músculo, miorrafia, miotomía, miocentesis funcional, nefro significa riñón, nefrectomía sacarlo, nefrocentesis funcionarlo, nefropexia cuando ha habido un descenso de los riñones por algún enflaquecimiento o alguna otra condición patológica. Eso hace que se acode la unión del uréter y de la pelvis renal y tenga una detención del tránsito, entonces le hacemos una fijación. Neumo es pulmón, algunos usan con una P adelante pneumo, neumonectomía, neumonitis, neuro es nervio, neurorrafia, neurocentesis, óforo, que es un término un poco difícil para algunos, significa ovario, oforectomía, ofororrafia, y orquio, que significa testículos. Una falta de descenso del testículo lo conocemos como criptorquidia, podremos puncionar si hay una biopsia, si hay una orquiocentesis, una orquiectomía, una orquiorrafia, que es una de las cirugías que hacemos. Pielo significa pelvis renal, pleura sería pleuro también, procto significa recto, pros de la prostatectomía, prostatocentesis, salpingue, las trompas de falopio, hay que diferenciar de las trompas de Eustaquio. En trompas de falopio se usa el término salpinge y en las trompas de Eustaquio solamente trompas de Eustaquio. Tiroides, tiroides, tórax y tráqueo relativo a la tráquea, traqueostomía, traqueocentesis, traqueorrafia, traqueomalacia es otro término que significa emblandecimiento de los cartílagos traqueales. Acá tenemos un ejemplo, un ejercicio muy simple, donde arriba en la línea horizontal estamos viendo las acciones. Tenemos tomía, cortar, puncionar, suturar, arreglar, fijar, unir y revisar por dentro. Entonces, en la línea vertical tenemos en corazón, podemos hacer una cardiotomía, cortarlo, cardiectomía, sacarlo, cardiocentesis, puncionarlo, cardiorrafia, suturar el corazón, cardioplastía. Los otros términos no se utilizan porque nunca vamos a ver el corazón por un aparato externo. Bléfaro, párpado, cortar un párpado, blefarotomía, sacar párpado no se hace, suturar un párpado, blefarorrafia, blefaroplastía, usan los plásticos para pues, las arruguitas o alguna corrección que haya que hacer, y los otros no se los utiliza. Cistos, vejiga, cistotomía, cortar la vejiga. Ostomía es abocarla al exterior. Ectomía es sacarla, en un caso de una enfermedad neoplástica, tengo que sacar toda la vejiga y reemplazarla se llama pues reemplazo por una enteroplastía, se trabaja una neovejiga con un pedazo de intestino, cistocentesis puncional, cistorrafia sutural, cistoplastía. Y sí también se puede hacer cistoscopía, es un procedimiento muy frecuente de los urólogos para revisar el interior de la vejiga y ver la causa del sangrado, de la infección, si hay algún tumor o algún cálculo. Colon, de colon, cortarlo, exteriorizarlo al exterior, sacarlo, puncionarlo, suturarlo,
arreglarlo de alguna manera y también investigar el colon por dentro, que sería una colonoscopía. Colecisto la vesícula biliar, puedo hacer una colecistotomía, a veces la incido para evacuar su contenido y antes de hacer una colecistectomía. Colecistostomía es una cirugía salvadora en casos muy especiales que solamente exteriorizo el contenido a través de una sonda al exterior, cuando las condiciones no me dan para hacer una ectomía. Ectomía es una de las cirugías más frecuentes, colecistectomía. Colecistocentesis, puncionarla, y colecistoscopía prácticamente no se hace, lo que puedo hacer es revisar la vía biliar con un coledocoscopio, sería una coledocoscopía. Entero, cortar el intestino, ostomizarlo al exterior, retirarlo, puncionarlo, suturarlo, arreglarlo y revisarlo por dentro con un enteroscopio, un colonoscopio, sería, o un duodenoscopio largo. Espleno, vaso, pues, se retira, cortarlo, sacarlo y suturarlo, rafia y también fijarlo en algunos casos. Acá tenemos vena, podemos hacer una flebotomía, cortarla, sacarla, funcionarla, suturarla y arreglarla. Y así hay que ir jugando con esto. Es una buena práctica que ustedes se hagan este dibujito y coloquen el órgano ya con el nombre médico que tenemos, que ya lo hemos visto, que será estómago, hígado, útero, la glándula mamaria, el riñón o los pulmones. Y ahí podemos hacer infinidad de combinación de palabras de acuerdo a la acción que queremos hacer. ¿A qué me voy, jóvenes, con esto? Es que es importantísimo saber qué estamos hablando para entender. De nada me sirve a mí ir a una clase magistral y está hablando que le hice una mastectomía o que le hice una mastoplastía si no estoy sabiendo el significado. Y luego también tenemos que saber todos estos términos, pero cuando nos toque durante las historias clínicas o en los protocolos quirúrgicos, expresar en base a estas palabras todos los actos quirúrgicos que hemos hecho en una persona. No podría decir, se vería muy mal visto y daría mucho que hablar de la persona que diga, le hizo un corte en el riñón. Nosotros decimos nefrotomía. O abocó el riñón al exterior, hay que decir nefrostomía. O se lo sacó, nefrectomía. O lo puncionó, sonaría muy burdo decir es una punción. Para hablar con propiedad, tenemos que decir nefrocentesis. O hizo una nefrorrafia, o una nefropexia, que es una fijación. Neumotomía, y neumonectomía sería sacar, y neumocentesis. Angio significa vasos en general. Aquí puede ser veno, que es flebo, o arterio. Entonces tenemos una arteriocentesis, una arteriorrafia o una arteroplastía. Y si fue una vena, tendremos una flebotomía, que es cortar una vena. Flebocentesis es el acto más común que hacen las enfermeras y nosotros para colocar una aguja en una vena y introducir un líquido. Muchos alumnos míos no desconocen el término fleboclisis. Y fleboclisis no es otra cosa que administrar líquido a goteo a través de una aguja introducida en una vena, que será vena periférica o vena central, de acuerdo al momento y a lo que estemos haciendo. Fleborrafia, suturar la vena. A veces hemos cortado una vena para hacer una venodisección y luego podemos, o cuando se cortó accidentalmente con una cosa cortante, podremos hacer una fleborrafia para reparar esa vena, si es que nos da la posibilidad. Fleboplastía sería un arreglo de la vena. Por otro lado, hay muchas palabras que por sí tienen un significado, un poco diferente de la parte inicial que les he dicho del prefijo y del sufijo. Hay algunas palabras que por sí para nosotros tienen otra significación. Por ejemplo, el prefijo a antes de una palabra es negación o privación. Así tenemos, por ejemplo, afonos. Fonos es voz o sonido. Entonces tenemos afonía, estoy afónico, no puedo hablar por una causa sistémica o por una causa local, ¿no ve? Amenorrea. Amenorrea es periodo menstrual, ¿no ve? Entonces, amenorrea es una falta
o ausencia de menstruación. La señora se embarazó, entonces ahora está en una etapa de amenorrea. O sea, perdió o sea, el ciclo menstrual, lo normal, hasta que tenga su embarazo y todo vuelva a la normalidad. Anestesia es sinestesia, que es sensibilidad, que puede ser la privación parcial o total de la sensibilidad local o de acuerdo al área. Y eso es lo que hacemos mucho en anestesia, ¿no? Anestesia local para un dedo o anestesia truncular para todo el brazo. Hacemos bloqueos a nivel axilar o a nivel subclavio, produciendo la ausencia de dolor y de sensibilidad, y así podemos hacer muchos trabajos de reconstrucción, de biopsias, lo que hagamos. Ab significa separación, abducir, separar las piernas, es el ejemplo más común, o abducir los brazos. Abasia, vacia es marcha, y A sería sin marcha, entonces imposibilidad para marchar. Ambi sería de ambos lados, ambidextro, por ejemplo, es el ejemplo más común, que puede usar las dos manos. Bisexualidad, que presenta las características sexuales del adulto similares a los dos sexos. Ambivalencia, un sentimiento contradictorio. Te quiero, te odio, cosas que se van en contra, ¿no? Ana es hacia atrás. Esto es un término que se usa mucho en parasitología, en embriología. Es un retroceso del desarrollo. Anabolismo, de la misma manera, es cambios, unas sustancias se convierten en compuestos más avanzados por un efecto de evolución. Anamnesis, esto lo hacemos todos los días, ahora que están en tercero están haciendo historias clínicas, entonces vamos a ir a buscar la amnesia, el recuerdo. Yo le preguntaré al señor o a la persona que estoy entrevistando desde cuándo, cómo, cuándo, en qué condiciones, qué otras patologías ha tenido, qué alergias. Investigo todo la carga que me pueda informar la persona para poder hacer un esbozo de un diagnóstico. Y hay que ser muy hábiles para saber preguntar y cómo preguntar, lógicamente, respetando todas las cosas personales de una persona, ¿no? Hay que ser muy cauto en esto, en el interrogatorio que hagamos, sobre todo cuando es una persona que está dolorida o con algún caso medio especial. Tenemos que ser muy cautos en la forma de preguntar. Anastomosis es unir, es una comunicación patológica o que la vamos a hacer nosotros. Patológica hizo una fístula enterocutánea, algún problema de que se le hisentó una sutura del intestino y el contenido intestinal buscó su salida hacia la piel y hizo una fístula, o sea, una comunicación del intestino a la piel. O a veces nosotros conectamos intestino por intestino, intestino con estómago, intestino con duodeno o con la vía biliar. Eso se usa mucho en las cirugías de correcciones abdominales cuando hacemos bypasses, todo eso de la cirugía bariátrica que está ahora tan de moda, ¿no? Anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave o inmediata y que puede ser a veces fatal, provocado por un antígeno. Antígeno es una noxa, es algo que nos está haciendo daño y que puede dar síntomas desde un simple enrojecimiento hasta un cierre por edema de las cuerdas vocales que va a llevar al paciente a un paro respiratorio. Anquil significa soldadura, unión, es como una artrosis. Cuando no se moviliza un órgano o una articulación, tiende a los tendones a endurecerse, a anquilosarse, vervirse así, hace que las articulaciones queden como soldadas o no se puedan mover muy bien. Antero es delante, por ejemplo, delante del antebrazo, delante de la hipófisis, antes del nacimiento. Anti es opuesto, antídoto, algo que va contra el antígeno, ¿cierto? Anticuerpo sería una sustancia anormal que ve el cuerpo, que nuestro cuerpo lo va a ir a rechazar. Y antígeno es la noxa, lo que nos va a causar la reacción de anafilaxia o de alergia. Apo, derivación o separación. Apófisis es la parte terminal de los huesos. Aponeurosis es la cobertura es el tejido que recubre los músculos. En todo nuestro organismo tendríamos aponeurosis
en todos los tejidos musculares, y apoplejía sería un tipo de parálisis cerebral. Atelo es imperfecto. Acá tenemos ateloglosia, que es una formación imperfecta de la lengua. Atelomielia, una formación incompleta de la médula, y atelectasia de los bronquios. Entonces, sus bronquios están colapsando y van a llevar pues, a un cuadro de infección o de cuadro de insuficiencia respiratoria. Auto es propio. Autohemoterapia es terapia con nuestra misma sangre. Autointoxicación con noxas que tenemos en nuestro mismo cuerpo porque no se están purificando en forma adecuada a través del hígado o a través de la orina, nos están intoxicando y es así como, por ejemplo, en una insuficiencia renal, la creatinina va subiendo, el potasio va subiendo y puede dar problemas graves hasta de un paro cardíaco y la muerte. Autista es un término más de psiquiatría, pero lo vemos muy frecuentemente, es una persona que está encerrada en sí misma. Gentes que generalmente son muy inteligentes, pero que tienen una dificultad para conectarse con el ambiente. Bi es doble, duplicación, maxilar doble, binocular, lo que usamos para ver de lejos, bífido, que está separado en dos, y dicotomía, que es un término también de embriología y que se usa mucho en medicina, ¿cómo se llama? A nivel de los abogados, que es dividir, ¿no ve? Me está pagando, yo lo divido en dos, o dicotomía sería una forma de división celular. Blasto es una célula inmadura o de origen germinal, entonces tenemos una célula blastocisto, una célula nueva, un blastoma, aquí vemos el término oma, que significa tumor, y eso ya nos va a decir que hay una célula germinal anormal, tumoral. Brady es lento, mi corazón late lento, bradicardia, como muy lento, es bradifagia, y bradipnea es que respiro muy lento. Habrá muchas patologías que ocasionan que el paciente empiece con una respiración más lenta, que seguramente lo pueden llevar a un cuadro de insuficiencia ventilatoria. Braqui es corto, braquicéfalo, cerebro pequeño, y braquidactilia, dactilar es dedo, braqui serían dedos cortos. Ok, caco es en mal estado, cacófonos, fonos es voz, cacófono sería que habla cosas feas, patología psiquiátrica, ¿no? Y cacosmia, también una alteración neurológica que huele a diferente sensación de mal olor. Sería la traducción que huele como heces, ¿no? Como excremento. Cata es debajo, catabolismo, catamenia es menstrual, ciana es azul, tendremos aquí el ejemplo más claro de la cianosis, la color azul, la coloración azul de los dedos, de los labios, cuando hay un problema de hipoventilación, cuando hay un problema de anemia. En circunferencia, el ejemplo más frecuente es la circuncisión, que sería cortar el prepucio, y circunducción es una cuestión eléctrica que podemos hablar cuando estamos hablando de patología cardiológica en cuanto a los estímulos de los nódulos que estimulan al corazón. Cloro es verde, acá tenemos la cloridria, que sería un tipo de transpiración medio verdosa. Cuart es estrechez, el ejemplo más común es coartación, que es estrechez de la aorta, de los anillos aórticos. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Qué hacemos para reparar? Hacemos una coartotomía. Cortamos la estrechez para que ese anillo quede más amplio y permita un mejor flujo sanguíneo. ¿Cómo es unión o compañía? Coadyuvante, algo que yo doy para que mejore una función, o consanguíneo es que están relacionados por la sangre, hermanos, primos. Contra es que se opone. Contraceptivo, pues algo que damos para evitar la concepción. Contraveneno sería el antídoto. Se intoxicó por un veneno y hay que darle algún antídoto para contrarrestar su efecto. Y contraindicación es una cuestión que lo usamos mucho al hacer las órdenes. Tiene alergia a la penicilina, entonces es una contraindicación darle penicilina, por ejemplo. Cripto es escondido. El ejemplo más común es criptorquidia, varones que en la época de niños no han descendido los testículos al osquio, al escroto, entonces eso hay que corregir porque van a tener problemas de fertilidad o tumores al tiempo.
Cromatocolor, cromatofobia, fobia es otro término, es que no le gusta, que tiene animadversión al color, por ejemplo. Cromatología sería un estudio de los colores, cromocito, una célula pigmentada. Crono es el tiempo, el ejemplo más crónico sería cronometría, medir el tiempo, cronología, ver en qué secuencia se produjeron una serie de actos, de sucesos, y crónico es algo que está muy repetido en el tiempo. Tengo una tos crónica, tengo una artritis crónica, o tengo una migraña crónica, la tengo hace mucho tiempo. Cuadri, 4 veces. Cuádriceps es un músculo, cuadriplegia, parálisis en 4 brazos, y cuadrípara, mis alumnos no sabían un término tan común o tan simple que para mí se me dice que es que ha tenido 4 partos. Ípara, nulípara, no ha tenido ni uno, ¿no? Negación, defecto, descalcificación, perdió su calcio, se deshidrató, y desfibrilador es lo que usamos para revertir las taquiarritmias del corazón. Dextro es derecha, corazón a la derecha, estómago a la derecha, que está o dirigido el órgano hacia el lado derecho. Dia es un tipo se usa en embriología, un tipo de reproducción por saltos. Diplo es doble, diplopia, ver doble, diplococo, un coco con doble, y didelfo es que tiene 2 cabezas. Hay espermatozoides didelfos, por ejemplo. Dis es dificultad o anormalidad. Disacusia, escucho mal. Displasia, un tejido que se está reproduciendo en forma normal, sería ya una preneoplasia o una inflamación crónica. Disnea o disnea, que es dificultad para respirar, y dismenorrea es que tiene un proceso, un evento de menstruación, pero diferente, puede ser doloroso, ¿no? Por eso es que se dice que tiene dismenorrea. Dólico es largo, tenemos aquí el dólico colon largo, dólico gastrica, estómago largo, y aquí a veces lo usamos, lo juntamos con el otro término que es mega. Entonces podemos usar dólico megacolon, un colon largo y agrandado, que es lo que vemos en la enfermedad de Chagas. Dólico gastrica también, que esto puede llevar a torcer el estómago, y ahí tendríamos que hacer una gastropexia, una fijación o una gastrectomía. Ecto es por fuera, ectópico es que está por fuera, por ejemplo, un embarazo ectópico, que no se hizo la implantación del embrión dentro del endometrio, sino en las trompas o a veces en el abdomen. Ectodermo es una capa dura de protección a la piel. Endo por dentro, empiema es que está dentro de un órgano, empiema vesicular, empiema vesical, por ejemplo, que son colecciones de pus en un órgano. Encéfalo, cerebro, y endemia es que está en una área. Por ejemplo, ahora el dengue está medio endémico en Cochabamba, Chapare y Santa Cruz, cosas que antes no había, ¿no? Pues está siendo muy común. Y aquí hay que diferenciar de la pandemia, que es ya todo, que lo hemos vivido con el COVID. Endógeno es que propio de uno mismo, y entópico es que está dentro de su lugar. Epi es por encima, por dentro de la dermis, por encima de la glotis, por encima de la piel, los epitelios. Eritro es rojo, eritema es colorado, una lesión enrojecida. Eritrocito es una célula roja. Los glóbulos rojos, pues, esclero es duro, escleroderma, esclerosis, arteriosclerosis sería un endurecimiento de las arterias, secundario, pues, a la edad, a precipitaciones de calcio o a dietas muy ricas ¿cómo se llama?, en sustancias lipídicas, ¿no? Estáfilo significa el racimo, acá tenemos los cocos, el estafilococo, por ejemplo, que tiene ese tipo de aspecto en el microscopio. Esteno es estrecho. El ejemplo más típico es estenosis, es estrechez. Tiene una estenosis esofágica, estenosis rectal, y estrepto se presenta como en cadena torcido. El ejemplo es el estreptococo. EU es bueno. Tenemos eupepsia, eupnea, respiración normal. Eutosia es un parto normal. Aquí la opuesta sería una distosia, que ha tenido un parto diferente a lo normal,
o a como debe ser en forma fisiológica, y eutanasia sería pues una producción de una muerte con un fin benéfico. Esto está muy objetado porque pues, puede llegar a actos criminales. Exo por fuera, exéresis es sacar, como estomía, exógeno está por fuera, exodoncia sería sacar un diente. Hemi es la mitad, hemiplexia, hemitórax, hemigastrectomía, sacar la mitad del estómago. Hetero es de semejanza o desigual. Heterocelular son células diferentes, heterosexual que se, se siente bien con cosas del otro sexo. Lo opuesto sería el homosexual. Hiper es sobre más allá, hiperacidez, aumento de la secreción de ácido, hipertermia, aumento de la temperatura, aumento del calcio, aumento de la sudoración y aumento de la presión. Hipo es debajo, hipoglicemia, bajó su azúcar, hipervitaminosis por una dieta o por cualquier otra causa, sus vitaminas se van al suelo. Hipodérmico es algo que colocamos por debajo de la piel, un anestésico, un medicamento para mejorar alguna condición. Homo es igualdad o semejanza, un injerto es un injerto propio mío, de mi pierna para una herida en la mano o en la pierna o en el glúteo, ¿no ve? Y homosexual, ya lo vimos, y homeostasis sería todo el equilibrio del medio interno en una buena condición. Idio es propio, idiopático es que es propio de una enfermedad. A ver, un ejemplo, en un cuadro gripal es idiopático la elevación de la temperatura. Idiorreflejo es un reflejo propio también de alguna patología que tengamos. In o in es negación, así como A. Impermeable no permite permear, no es incoercible, que no se puede detener, tiene vómitos incoercibles, tiene diarrea incoercible, incontinencias que no lo contienen, ¿no? Incontinencia anal, por ejemplo. Incurable no se va a curar. Infra está por debajo de la costilla, debajo del diafragma, debajo del ombligo. Inter es entre dos meninges, entre las pleuras. Intra es por dentro, intraabdominal, dentro de mi abdomen, intranasal, entre un pólipo, o resulta que el niño se metió una arveja y tenía una arveja intranasal. Esa es la forma en que debemos referirnos para explicar, ¿no? Isco es de detener, y acá viene el ejemplo de la isquemia, que es detener el flujo sanguíneo. Iso es igual, isocelular, tiene mismas células, isocoria, mis pupilas son iguales. Lo opuesto es la anisocoria, una pupila está midriática, la otra está miótica. Lo normal es que sean isocóricas y normorefléxicas, las dos, o sea que tengan una contracción simultánea, pero por un cuadro neurológico, un hematoma, una infección, un tumor, pueden haber cambios en los tamaños de la pupila, y eso es importantísimo anotarlo y saberlo reconocer a un examen físico, ¿no? Isotermia sería con una temperatura normal a la que conocemos. Lepto es delicado, leptomeninge, una meninge delicada, leuco es incoloro blanco, y acá tenemos el término leucocito, una célula blanca, cuando hablamos de elementos del hemograma, de la sangre. Leucopoiesis es la formación de glóbulos blancos, y leucorrea es otro término que es secreción. Tenemos leucorrea, es una secreción blanquecina. Levo es izquierda, levocardiograma, levoversión. Estos términos lo van a ver en cardiología cuando vean los ejes del corazón en el trazado del electrocardiograma. Macro omega, ya habíamos visto, megacolon es colon grande, dólico megacolon, largo y grande. Macroscopía es la visualización en grande de un órgano, y luego tendremos lo opuesto, la microscopía, cuando ya vamos a ver las estructuras celulares. Macrotia es una oreja, un pabellón auricular grande, y megalocito una célula grande. Melano es negro, melanoma un tumor negruzco, melanosis es que es de un color oscuro, y melena, que no es otra cosa que la sangre, que las heces de color negro, ¿cierto? Con heces melénicas, eso significa que ha sangrado en alguna parte del tubo digestivo alto, estómago, duodeno, y las heces al pasar por el contenido, al pasar por el intestino, va tomando este color negruzco,
es como se lo conoce como negro. Y cuando es sangre roja sería una rectorragia, sangre más baja. Meso al medio, mesodermo, mesenterio es el tejido que está a la mitad de los intestinos. Meta es un cambio, transformación. Metástasis es una transformación a distancia, es un tumor que se ha reproducido en otro órgano. Tenía un tumor de próstata y dio su metástasis en el pulmón, en el hígado, por ejemplo, ¿no? Fuera de lugar. Estasis es lugar o de tensión. Metacarpo es la ubicación del carpo en la muñeca. Microbio, microcirculación, microtia, oreja pequeña. Monocromático, un solo color, un solo núcleo, y monografía es un trabajo personal que yo lo hice en base a mi experiencia y a mi observación, pero es propio de uno. Multípara, muchos partos, de muchas formas, o múltiple, pues que son varios. Neo es nuevo, neoplasia, neonato recién nacido, oligo poco, oligocitemia, pocos glóbulos, oligomenorrea, una menstruación disminuida, oligofrenia, poco desarrollo de la capacidad mental, y oliguria, una disminución en la producción de orina. Cuando sería ya la detención completa o la ausencia de orina, ya sería una anuria, ¿cierto? Orto es recto, ortodoncia, corregir mis dientes que estaban torcidos, dejarlos bien bonitos. Ortopedia, corregir las articulaciones, corregir los pies. Y ortopneas, que respira medio sentado. Y total, pandemia, lo que hemos vivido, sinusitis, pansinusitis en todos los senos, frontales, etmoidales, nasales, y pancitopenia es disminución de todos los elementos del hemograma. Paqui es duro, grueso, paquidermia, piel dura, paquiglosia, una lengua endurada, paquioniquia, uñas muy duras. Oniquia es de uñas. Para está al lado, para cardíaco al corazón, al lado del útero, los parametrios. Paracentesis es funcional para para sacar alguna colección. En el hígado, paracentesis, en el abdomen, la parocentesis, pleurocentesis en la pleura, y así lo utilizamos para distintos órganos. Peres a través o por percutáneo a través de la piel, a través de la lengua, y permeables que permite pasar una solución, algo que te deja filtrar. Peri alrededor de una arteria, alrededor del corazón, el pericardio, y periartritis, una inflamación alrededor de una articulación. Piuria, orina con pus. Hemotórax, que tiene una colección de sangre, pero además con pus en la cavidad pleural. Polis, muchos quistes, muchas inflamación de los nervios, traumas en varios aparatos, varios segmentos del cuerpo, ¿no? Trauma craneal, cervical, dorsal, si ha tenido alguna caída importante. Polio es lo que sabemos para hablar de la poliomielitis, es el virus que causa el virus de la parálisis, de la alteración de los nervios. Poliencefalitis sería una inflamación de todo el encéfalo. Post sin la T, es posanestésico, después de una anestesia, en el periodo postoperatorio o después de la comida. Prandium significa almuerzo. Pro es preclavicular, por delante de la clavícula, por delante del precordio, tengo un dolor precordial. Prenatal sería antes del parto, y el pródromo es un síntoma previo a por ejemplo, me voy a resfriar y yo siento ya molestias de malestar, de febrícula, de dolor de cabeza, son síntomas prodrómicos que me están avisando que probablemente voy a quedar con una gripe. Hay gente que tiene sus estados de convulsión ya crónicos y que antes de que les venga el proceso de convulsión tienen una sensación de tinnitus. Tinnitus es una sensación de zumbido en el oído, o ven escotomas, ven estrellitas ahí que están pasando por sus ojos, que él cree que están viendo, pero él ya conoce, y bueno, son pacientes que ya saben, se sientan, dejan de conducir porque les va a venir una convulsión. Tienen síntomas prodrómicos.
Re es detrás, recidiva, que le volvió a dar, se volvió a infectar, reinfección lo mismo, y regurgitación, que comimos y que si nos comió mucho, se va para arriba nuevamente todo. Retro hacia atrás, detrás de los bronquios, detrás del ciego, esto lo vamos a ver mucho en los casos de los tumores retrosecales o en las apendicitis retrosecales. Retroflexión sería que esté flexionado hacia atrás. Semi, la mitad, tiene un coma en la mitad del cuerpo. Semipermeable, que deja pasar algunas cosas y otras no. Pseudo es que es falso, parecido. Pseudoartrosis no está fijada, pero sí está como anquilosada la articulación y parecería que tiene cálculos, pero puede ser objeto, ¿cómo se llama? Imágenes de aire o de líquido que nos dan esa imagen en hacer una ecografía o una radiografía. Sim es unión, simultáneo al mismo tiempo, simbiosis que crecen juntos, y sindactilia es que venía sin dientes, sin dedos, perdón. Debajo del abdomen, debajo del abdomen, debajo de la piel, debajo del vaso. Super o supra, supersecreción, no secreta mucho. Glándulas que están sobre los riñones son las suprarrenales. Superciliar sobre los párpados. Suprahepático, algún absceso o una colección o un tumor o un hemangioma por encima del hígado. Taqui es rápido, en contraposición a lo que vimos brady, que era lento. Acá tenemos una taquicardia, tenemos taquifagia, que es comer muy rápido, y taquipnea, que es respirar muy rápidamente. Teles a distancia, telangiectasis, son esos vasitos que aparecen en la piel, en los dedos, en las manos o en las mejillas como unas manchitas rojas, que son dilataciones venosas muy superficiales que se pueden hacer visibles de lejos. Telemedicina es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una clase por conferencia a través del sistema de computadora. Tetra es 4, tetraplegia, parálisis en los 4 miembros. Trans es a través de la piel. Hay analgésicos, ya usamos muchos transcutáneos, parches para el dolor, hay parches anticonceptivos, igual que transdérmicos, ¿no? Que se utiliza la semipermeabilidad de la piel para que el medicamento entre al torrente circulatorio. Transfusiones, pasar sangre de una persona a otra. Transexual, que tiene pues, alteraciones sexuales, y trasplante, llevar un órgano de un lugar a otro en la misma persona o a otra persona. Trasplante renal, por ejemplo. Tri viene de 3, triplegia, 3 miembros. Ultra, más allá, ultrasónico, por encima de nuestra capacidad de percepción, más allá de la velocidad del sonido que percibimos. Ultravioleta son esos rayos de luces que no los percibimos tan bien, pero que sirven para lisar muchos tipos celulares. A veces lo usamos por los rayos ultravioletas para lisar algún tipo de sustancia, para anularla, ¿no? Una sola célula, una sola glándula, o unípara, que una señora que tuvo un solo parto. Santo es amarillo, santo crómico, coloración amarilla. Me dieron un puñete y mi ojo quedó al principio negro, después se va poniendo amarilloso verde, y eso sería santo crómico. O santoma es un color amarillento. Ser, exerodermia, es piel dura. Exeroftalmia, mis ojos están con poca secreción de glándulas de lágrimas, entonces tengo la esclera dura, tengo que estar todo el tiempo con gotitas para lubricar, ¿cierto? Agogo es ayuda a la conducción o derivación, ayuda a la producción de bilis, los colagogos, ayuda a la producción de saliva, cialoagogo. Algia es dolor, y acá hay los dos términos muy parecidos, o que denotan tiene la misma acción. Algia es uno, tenemos la cefalalgia, la mialgia, dolor de los músculos, gastralgia, y el otro es la odinia. Entonces ahí tenemos cefalodinia, miodinia o gastrodinia. Significan exactamente lo mismo. Algia o odinia, odinia. Atresis imperforado, que no se perforó el ano al nacimiento. Atresia anal, atresia del conducto auditivo, del píloro, colpatresis, que la vagina no se desarrolló en la vía intrauterina en forma normal, proctatresia, que el recto no se desarrolló,
habrá que tratarlo de una forma temprana, pues si no, el niño no va a poder alimentarse y va a ser una obstrucción intestinal. Estumefacción, una hernia de la vejiga, cistocele. Colpocistocele, aquí empezamos ya palabras compuestas, es una hernia a través de la vagina. La vejiga se está herniando a través de la vagina. Hidrocele sería un aumento del volumen de las capas del testículo y rectocele sería una protrusión o hernia a través del recto. Puede haber un colpos, un cisto o rectocele, que los dos están saliendo a través de la vagina, será un colpocisto rectocele. Centesis es puncional, o sea, aquí centesis es puncionar la columna, lo que hacemos con los bloqueos, tomar una muestra para laboratorio, puncionamos el tórax igual, con objetos de tratar una patología o de tomar una muestra. SIDA con C es destruir, el otro con SIDA, esa es la otra enfermedad, ¿no? Fungicida que está destruyendo los hongos, herbicida o que mata o destruye las bacterias, lo que usamos cuando hacemos antisepsia o hacemos esterilización. Clisis es lo que les decía al principio, a goteo o lavado. Fleboclisis es administrar líquido por goteo a través de una vena. Proctoclisis sería administrar líquido por el recto a través de una sonda que a veces usamos cuando hay fecalomas, hay impactaciones fecales y queremos desmoronar ese fecaloma, ese acúmulo de heces que se han durado en 20 días que no ha hecho de heces la señora o el caballero y que primero tenemos que humedecerlo y desmoronarlo para poderlo evacuar. Desis es fijación de un órgano en forma quirúrgica. Tenemos artrodesis, la fijación en la articulación. Iridodesis es fijación del iris. Habrá algún tipo de patología neurológica que el iris está que se abre y se cierra y tendrán que cerrar los oftalmólogos para que el paciente no esté pues, con esa visión de que ve más, que ve menos, que ha de ser muy incómodo. Ectasia de tensión. La telectasia es de tensión del flujo mucoso a nivel de los bronquios, flebectasia a nivel de las venas y gastrictasia a nivel del estómago. Ectomía, ya lo hemos visto, apendicectomía, colecistectomía, esplenectomía, orquiectomía, histerectomía y bueno, todas las ectomías que se les ocurran. Emesis es aumento de vómitos, hiperemesis es un estado de vómito continuo, se da frecuentemente en las mujeres en una edad temprana, en una época temprana del embarazo, sobre todo cuando son mujeres primerizas. Antiemético sería lo que usamos para evitar ese estado de vómitos de la persona, ¿no? Emia es contenido en la sangre, tenemos la anemia, poca cantidad de sangre, hiperemia está colorado, y piemia sería algo purulento. Estesis, que hemos visto como anestesia, es sensación, sensibilidad. Tenemos la hiperestesia, que es aumento de la sensación en la piel o en la cara, como un pródromo, alguna infección que vamos a hacer. Parestesia sería esa sensación de adormecimiento, de picazón en las extremidades que nos está denotando alguna alteración medular o alguna alteración neurológica. Fascia se refiere a la cara, y tenemos la fascia que no puede expresarse, es una cara congelada, por así decirlo, o disfagia diferente a lo normal. Fobia es miedo, claustrofobia, miedo a los ambientes cerrados, xenofobia, miedo a lo externo, acrofobia, miedo a las partes distales. Génesis, genia es origen, autógeno es propio de mí, patógeno es anormal, que va a ser una noxa que me va a producir problemas, las bacterias, los virus son patógenos. Gnosia o gnosis es conocimiento, agnosia es que no crea. Era agnóstico, dice que no cree en nada, pero a la hora de su muerte dice gracias a Dios que me lleve al cielo. Autognosis es conocimiento de uno mismo y prognosis es pronóstico. ¿Qué va a pasar? Está mejorando con el antibiótico, pues tiene un buen pronóstico, ¿no? O tuvo más fiebre, algo está pasando que no está bueno, el pronóstico. Grafía es dibujar. Electrocardiografía, el dibujo de la actividad eléctrica del corazón.
lo mismo electroencefalografía del cerebro y la tomografía, que son los cortes que hacemos guiadas por un equipo radiológico, pero reconstruidos por un tomógrafo que hace que podamos hacer cortes en todas las partes del organismo y podamos tener una mejor imagen de qué está pasando en el órgano que estamos buscando alguna patología. Y así es un proceso patológico que significa algo está mal. Colelitiasis es que tiene algo malo, seguramente por cálculos en la vesícula. Nefrolitiasis sería que tiene cálculos en el riñón, y ascariasis o ascaridiasis que tiene ascaris en el intestino, en el colon. Iatro es foniatra, es el que estudia la voz, geriatra el que estudia los viejitos, pediatra estudia a los niños y psiquiatra el que estudia los problemas mentales, ¿no? Itis es inflamación. Acá tienen un sinfín de itis, cistitis, conjuntivitis, hepatitis, nefritis. Hay un término que quiero que se acuerden, la tiflitis. Eso siempre les pregunto. ¿Qué es la tiflitis? Es la inflamación del ciego. Creo que está en alguna parte de esta clase. Acuérdense, tiflitis, yo debo estar seguro entre las preguntas. Lisis, disolución, liberación, análisis es estudio de una cuestión de la sangre, análisis de los elementos sanguíneos, y hemólisis es la destrucción de la sangre por sustancias tóxicas, por la inflamación, por mucha fiebre. Lito es cálculo, colelito, un cálculo en la vesícula, en el riñón, y acá tenemos coledocolitotomía. Estoy haciendo una tomía del colédoco para sacar un cálculo que se desarrolló dentro del colédoco. ¿Okay? Logia es estudio. Fisiología, estudio de las funciones normales, estudio de las funciones del estómago, del pulmón o de los nervios. Malasia es reblandecimiento anormal. Arteriomalacia se están reblandeciendo algunas arterias. Craniomalacia o osteomalacia se está reblandeciendo por algún problema del metabolismo del calcio. Seguramente los huesos ya es más fácil que se nos aplasten, que se rompan. Manía, y es una preocupación excesiva. Narcomanía, están buscando cosas para drogarse, ¿no? Cleptomanía es una actitud compulsiva para robar. No son ladrones, pero sí tienen que llevarse algún recuerdito de donde estén. Erotomanía, pues están pensando solamente en cosas sexuales, ¿no? Y megalomanía, que se cree mucho, que se cree una persona muy agrandada. Megalia, lo hemos visto, dolicomegacolum. La acromegalia, este es un síntoma característico de los pacientes que tienen tumores en la neurohipófisis. Son pacientes muy clásicos de reconocer: dedos grandes, nariz grande, quijada grande, labios grandes y sobre todo sus manos, en las manos y en los pies. Esplenomegalia, que le creció el vaso; hepatomegalia, que le creció el hígado; nefromegalia, un riñón grande. Odinia, ya habíamos visto con algia, artrodinia, mastalgia, miodinia o neurodinia, por ejemplo, ¿no? Artralgia, mastalgia, mialgia o neuralgia. Oides, parecido o semejante; adenoide, parecido a una glándula; epileptoide, parecía una convulsión epiléptica, pero es una cuestión un poco diferente por la duración o por la intensidad. Omas, tumor, adenoma, un tumor de una glándula; angioma, tumor de vaso; tumor de un cartílago o de un tejido fibroso. Opsia o opia, visión. Anopsia es que ve, que no ve. Acá tenemos la hemianopsia, que ve solamente la mitad. Cuadro neurológico, un tumor, un hematoma. Hipermétrope es una condición que se ve en oftalmología, que tiene que ver cada vez de más lejos, ¿no? Y lo opuesto es el miope, que tiene que ver cada vez de más cerca. Yo estoy en la etapa del hipermétrope y puedo ver bien hacia 2 metros, pero ya verlos de cerca como que vemos. Orexis es el apetito. Aquí están anorexis, aquel que no tiene apetito. Acuérdense, una patología bien frecuente en las quinceañeras, que dejan de comer para verse muy
muy estéticas, ¿no? Pero luego se desnutren y tienen problemas psiquiátricos y físicos. Osis es como gestosis, artrosis, habla de patología, pero no te dice exactamente si es una itis o una algia. Algo está pasando con esa articulación, con ese embarazo, con esos nervios, pero hay algo que está afectando, pero sin decirte exactamente qué es. Apatía es enfermedad de sentido general, adenopatía, inflamación de los ganglios, inflamación de los riñones, inflamación de los huesos. Penia es disminución de los glóbulos rojos, disminución de los leucocitos, disminución de las plaquetas. Plexia es fijación, fijar el estómago, fijar el útero, fijar las mamas, fijar el riñón. Plasia es disminución de la formación de tejido, aplasia no se formó, displasia se formó de una forma diferente y preplasia que se formó de más. Plastía es corrección, otoplastía, me voy a corregir el oído, teiloplastía es un término que recién lo están viendo, es el labio, le arreglaré el labio, quiroplastía, arreglaré su mano, blefaroplastía, le arreglaré los párpados, ¿no? Apnea de respiración, apnea que no respira, que respira lento, que respira mal, que respira normal y que respira sentado. Poiesis es formación, eritropoiesis es formación de glóbulos rojos, formación de elementos de la sangre o formación de plaquetas y de trombos en definitiva. Ptosis es la caída. Perdón, la tos, gastroptosis, caída del estómago, histeroptosis, descenso del útero, tendrá esta señora un histerocolpocele, está descendido el útero a través de la vagina. Blefaroptosis, se cayó el párpado, neurológico, inflamatorio. Praxis es práctica, tenemos la mala praxis, la cuestión de qué significa hacer mal lo que tenemos que hacer. Rafia, suturar, el estómago, el intestino, el hígado. Ragia es secreción sanguínea. Hemorragia, salida de sangre, metrorragia, salida de sangre por el útero, otorragia por el oído, y así todas las ragias, ¿no? Rea es flujo, que puede ser gonorrea, secreción, bueno, sinónimo de plenorragia. Aquí hay una secreción blanquecina por el meato uretral, después de algún pecadillo. Menorrea sería el inicio de la secreción sanguínea por la matriz. Otepiorrea, salida de pus por el oído, y rinorrea es la secreción nasal. Rexis es desgarro. Esterorexis sería el desgarro que hacemos ¿cómo se llama? Cuando está embarazada, tenemos el tejido que está conteniendo al bebé, entonces ya que se está impactando en el canal uterino, hacemos ¿cómo se llama esto? Chingado, se me ha ido la palabra. Hacemos un desgarro de la membrana amniótica, una amniorexis, para que se vacíe el líquido que contiene al bebé dentro de la bolsa de líquido amniótico y se impacte en la cabeza, en el canal del parto, y empiece a trabajar ya ¿cómo se llama? El trabajo de parto, ¿no? Escopía es ver por dentro, cistoscopía, endoscopía, gastroscopía. Esquisis es supuración, separación, perdón. Palatosquisis sería una formación incompleta del paladar, espondilosquisis de las espinas transversas, por ejemplo, de la columna, teilosquisis desde la lengua. Entonces aquí estamos viendo ya muchas palabras que vamos a usar cuando nos refiramos al labio leporino. Al labio leporino es una palatosquisis. Son tres cosas que nacen en forma imperfecta y que hay que corregir, si no, este bebé no va a tener capacidad para succionar o para deglutir sus alimentos. Estomía o ostomía es abocar un órgano entre dos órganos o al exterior. Cistostomía es abocar la vejiga al exterior. Colostomía, abocar el colon. Enterostomía, el intestino, o abocar un órgano a otro. Enterostomía, colostomía
o coloanastomosis, o como dice acá, gastroenterostomía, que es abocar el estómago al intestino. Ahora, a mí, aparte de mi cuadro bronquial, me está dando un poco de rinorrea. Ataxia es orden. Ataxia es que está con dificultad, con desorden en sus movimientos. Terapia, tratamiento, fisioterapia. Helioterapia sería una terapia con helio, y quimioterapia lo que hacemos en oncología. Entonces, tomía ya lo hemos visto, cortar, neurotomía, enterotomía, nefrotomía, tripsis, aplastar. Esta es una maniobra que lo vamos a hacer frecuentemente cuando queremos detener el tránsito de heces. Por ejemplo, cuando hacemos una apendicectomía, aplastamos el apéndice, la apendicectomía abierta, para que la mucosa con la mucosa se peguen y no, hasta que la cortemos y seccionemos, no haya flujo de salida de heces al peritoneo y no se nos complique. Entonces hacemos una tripsia, que aplastamos el intestino. Litotripsia sería aplastar un cálculo para hacerlo pequeño y que pueda extraerse, o neurotripsia sería aplastar un nervio. Atrofia es desarrollo, atrofia que no desarrolló, hipotrofia desarrolló poco, distrofia desarrolló mal, hipertrofia creció mucho. Uria es orina, anuria que no orina, orina con azúcar o que tiene dolor para orinar. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? ¿Está bien? Me quedan unos 10 minutos más, ¿de acuerdo? ¿Aló? Jóvenes. Sí, Hello. doctor, bien. Seguimos. Entonces, acro, relativo a partes periféricas del cuerpo. Acrocianosis es la coloración azulada de los dedos, de los labios, coloración azulada en partes periféricas. Acromegalia es lo que hemos visto en el gigantismo, en los tumores de la neurohipófisis. Crecimiento de los tejidos o huesos que no se han osificado de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, generalmente cuando hay un tumor en la neurohipófisis, crecen la nariz, los labios, los dedos, y esto es típico de los problemas de hipófisis. Acromegalia es lo mismo. Acrofobia es miedo a las partes distales. Artroarticulación, artritis, artrocentesis, artrosis. Braquialgia, dolor del brazo. Brachiocefálico sería un encéfalo pequeño. No, es un término de conducción de estímulo o de una medicina del cerebro hacia el brazo. Esto es capitocéfalo, es de cabeza, cefalalgia o cefalodinia, macrocéfalo de cabeza grande, carpo, muñeca, del metacarpo, un reflejo carpopedal. Cérvico se refiere también al cuello uterino, puede ser cervical, cervix, donde está mi tiroides, mi cuello, y lo usamos cuando nos referimos también al cuello uterino. Cervicitis sería una inflamación del cuello uterino, ¿no? Y cervicobraquialgia es un dolor que viene en el cuello y en el brazo, porque por aquí es donde salen las raíces nerviosas que van a dar inervación sensitiva y motora de todo el miembro superior. Cleido es clavícula, cleido costal se refiere a las costillas, cleidoartritis, una inflamación de las articulaciones de las costillas con la columna o a nivel del esternón. Condro es cartílago, condritis, inflamación de los cartílagos, sacar algún cartílago o un tumor en un cartílago. Costilla, cortar una costilla, sacarla, costectomía, y costotomía solamente cortarla. Coxas relativo al coxis, coxalgia le doy al coxis, inflamación del coxis de una coxitis o coxigodinia, ¿no? Cráneo, craniomalacia, reblandecimiento del cráneo, craneostomía. A veces, cuando hay un absceso muy grande, no han podido limpiar, podrán dejar abierto para que salga un poco la secreción. Craniotomía, perdón, es cortar el cráneo, estoy yéndome de más. Cúbito, antebrazo, cubital, es un tiempo que va entre un tipo de inervación del brazo y de la zona del cúbito. Dáctilo, dedos, dactilomegalia, así como la acromegalia se ve
crecimiento de las partes distales de la nariz, la lengua, los labios, también hay crecimiento de los dedos, y dígito plantar es un reflejo de que lo buscamos en neurología. Desmoligamento, desmotomía o desmorexis, separarlo o cortarlo, espóndilo en vértebra, espondilolisis es una vértebra que se ha separado, espondilosquisis es que no se ha desarrollado en forma completa, no ha formado el anillo para que pase la médula, fascios de la fascia, fascioplegia, parálisis facial, fémoro del muslo, las hernias femorales en la región femoral, o femoroceles sería una hernia, la crural o femoral, de esa forma también se conoce. Frenos diafragma relacionado a la mente, frenalgia, dolor en el diafragma, y frénico relativo al nervio frénico que inerva el diafragma. Frontal, que está en la región frontal del encéfalo, y oligofrenia, que no se desarrolló pues, y tendrá alguna condición psiquiátrica. Gnato es mandíbula, gnatosquisis es la mandíbula que no se ha llegado a cerrar, y que esto pasa en los niños con labio leporino. Genu es rodilla, genu valgum, rodillas juntas, y genu varum, rodillas separadas. Alux lo mismo, alux valgus y alux varus. Alux valgus están los dedos para afuera, se da esto en las mujeres que usan muchos tacos cada vez más altos y se les deforman los dedos hacia afuera, o varus es que están hacia adentro. Ilio, perdón, relativo al ilio femoral, o es uno de los huesos que forma la pelvis ósea, ¿no? El ilium, el isquium y el pubis. Mio es músculo, puede ser miocardio, músculo cardíaco. Rhabdomioma, cuando hablamos del músculo, ¿cómo se llama? El músculo liso es leio, y cuando hablamos del músculo estriado, hablamos de rhabdo. Entonces tenemos rhabdomiolisis del músculo estriado, o rhabdomiosarcoma, sería una degeneración maligna de algún tejido muscular. Y leiomioma del tejido del músculo liso, o leiomiosarcoma, también tumor maligno del músculo liso. Médula espinal, osteomielitis es el término más común, homo del hombro, omalgia o homodinia, que son sinónimos, osteo del hueso, osteodinia, osteoartropatía es relativo a la articulación, tiene una articulación del hueso y la articulación. Palato del paladar, palatoplegia, plegia del paladar, o palatoplastia, lo que hacemos con los labios leporinos, lo corregimos. Patela, rodilla, pedal es pie, pedicuro, que se dedica a los pies, podólogo, que arregla los pies, quiro, que arregla las manos, quiromancia, quiroplastía, y quirófano es el lugar donde hacemos el arte manualmente, ¿no? Donde realizamos las cirugías. Raquis en la columna, punción de la médula, y raquicentesis, una doda de la columna, y raquicentesis en la columna que no se ha formado en forma continua, completa. Sacrocoxigio relativamente al sacro, relativo al sacro y al coxis, o que tiene dolor o una sacrodilia. Tendón, tendinitis, tendonesis, tono, atonía, está sin tono muscular, está hecho un pelele. Tórax, relativamente al tórax, toracocentesis, lo punciono, le arreglo la pleura, o tiene un acúmulo de aire dentro de la pleura, neurotórax, o el hemoneumotórax, que sería ya sangre y aire, ¿no? Aero, relacionado con el gas, aeróbico, aerofagia, bronquio, bronquioscopía, bronquiectasia, cordo, relativamente a las cuerdas, cordopexia, fijar una cuerda vocal, faringe, faringodinia, voz, ya lo vimos, afonía, foniatra, laringectomía, laringosrafia, neumato, pulmón, neumonolisis, neumopatía, neumoperitoneo, osfresis es osfación, osfresiología, estudio de la olfacción, anosmia, que no vuelve, pasaba con el COVID, había la anosmia y la ageusia, ¿no?
pleuro, pleurocentesis puncionarlo, dolor en la pleura, rino, nariz, rinoplastía, rinorragia, rinorrea, sinus, sinusitis, sinoscopía, se puede hacer una inspección con un aparato de los senos, biotórax, pulso del tórax, virgen del escapulario, voy a tomar un combiótico, traqueotomía, traqueoplastía, corregir una tráquea. Y decirlo, las amígdalas, tonsilectomía es sacar una amígdala. Adenoganglio, adenomegalia, adenitis, angioesvaso, hemangio vasosanguíneo, linfangio linfático, colangio biliar, angiografía es un estudio contrastado de una arteria y angioma un tumor de la arteria. Arterioplastía, arteriosclerosis, cardiomegalia, prealgias, dolor delante del corazón, eritrocito, eritrocitosis, eritrocitopenia. Muchos términos ya los hemos estado viendo en otra terminación o con otro órgano, ¿no? Espleno, flebo, flebitis, flebectasia, hemograma, un dibujo de los elementos de la sangre, hematuria, sangre en la orina, leucocito, glóbulo blanco, leucocitosis, leucocitopenia sería una disminución de los glóbulos blancos, lo normal, que saben que es de 5 a 9.000, será menos de 5.000, linfadenomegalia, linfangioma, trombo es trombólisis, tromboarteritis, es formación de coágulos dentro de una arteria con inflamación, trombosis, es formación de un coágulo dentro de una vena, y acá tenemos los elementos de la que producen los trombocitos, que son las plaquetas. Básculo cardiovascular, vasodilatador que dilata, vasopresor que estrecha las arterias y que van a hacer que los niveles de la presión se eleven. El efecto sería el hipotensor, el efecto contrario, ¿no? Ventrículo, pequeña cavidad en el corazón, los ventrículos cardíacos, los ventrículos cerebrales. Seco o tiflis, aquí hablamos de la secostomía, buscar el ciego. Tiflis es intestino, tiflitis, ya les he comentado, inflamación del ciego. Celia es un término antiguo que también se usa para como láparo. Celialgia, dolor del abdomen o ventral, dolor del vientre. Colon del colon, colitis, colostomía, megacolon, colon largo, dórico, megacolon largo y ancho. Colangio es relativa a la bilis, colangiectasia, detención de bilis en los conductos biliares, colangiografía, una radiografía contrastada de los conductos, y la colangioenterostomía sería una derivación de los conductos biliares al intestino. Colangioenterostomía. Colebilis, bilirrubina, los elementos que produce el hígado, colelito, un cálculo dentro de la vesícula, y colemesis se usaba mucho antiguamente, yo no lo he escuchado hace años, que tenía vómitos de tipo bilioso, tenía colemesis al tener su cólico biliar o un episodio de una colecistitis. Colecisto es relativo a la vesícula, inflamación de la vesícula, cálculos en la vesícula, extirpación de la vesícula, coledocolitotomía, sacar cálculos dentro del colédoco o abocar el colédoco al exterior. Dento, diente, dentalgia, periodontitis, dipso es sed, perdón, polidipsia es que tiene mucha sed, dipsomanía es que tiene una condición que le hace beber mucho, ¿no? A los borrachines les decimos dipsómano, que les gusta mucho echarle a la cerveza o al ron o al tequila. Duodeno, duodenorragia, sutura del duodeno, inflamación del duodeno, enterointestino, quedamente delgado, enterocele sería una hernia de intestino, o enterocolitis, una inflamación del intestino y del colon. Si fuera más el estómago con vómitos, gastroenterocolitis. Esófago, esofagitis, esofagoscopía, esófago, gastrectomía. Es sacar el esófago y el estómago, realmente por un proceso neoplásico. Una perforación que he tenido. Estómato, boca, estomatitis es inflamación de la boca, estomatomicosis, micosis en la boca, ¿no? Orofaringe, tenemos
es la unión de la comunicación de la boca con la faringe. Facies, relativamente a la cara, fago es destruir, fagocito que come células, disfagia, dificultad para deglutir, fecal, fecaloma, acumulación de heces en el colon, coprolalia es hablar cosas feas, faz es hablar, la alorrea que habla mucho, o afasia que no puede expresarse verbalmente, nato es la mandíbula, disnatia, la mandíbula que no se ha desarrollado de forma normal, natodinia, me duele mi mandíbula, y acá tienen keilo, nato, palatos que se tienen el labio, la mandíbula y el paladar que no se han desarrollado, labio leporino. Geus, gusto, ageusia, habíamos visto antes la anosmia, que era no olía, gingivitis encía, gingivorragia, sangrado, cortadura encía, gastro, estómago, con todas las infinidad de combinaciones que pueden hacer, detención del tránsito, inflamación del estómago y del intestino, caída del estómago, relativo al estómago y al yeyuno, gloso, la lengua, el nervio hipogloso, macroglosia es una lengua grande, hepato, hígado, hepatitis, hepatocito, hepatomegalia, hepatonecrosis, ilio relativo al ilio, iliostomía, abocar el ilio al exterior, ileitis, inflamación del ilio, láparo, ocelio, pared abdominal, laparoscopía, laparorrafia, ¿no? Y ónfalo relativo al encéfalo, al ombligo, onfalocele, una hernia por el ombligo, ónfalosea, secreción de material purulento por el ombligo. Orexia, apetito, anorexia, que no come, palato, el paladar, palatoplastia, palatosquisis, que no se ha desarrollado bien, pancreato, pancreatectomía, pancreatitis, pepsia es relativo a la digestión, eupepsia, digestión buena, péptico igual, que va a favor de una buena digestión, prandium es antes de la ingesta, preprandial es antes del estómago, postprandial después de haber comido, procto, recto ano, una hernia del recto, proctología, los que estudiamos todas las partes del tubo rectal, anorrectal, proctodinia, dolor en el recto, peritoneo, peritonitis, peritoneocentesis, peritoneoscopía, píloro, pilolalgia, le duele el píloro, se le ha sacado el estómago y si el pedazo del píloro, se ha hecho una pílorogastrectomía, casi sería una gastrectomía total, kilos relativamente al jugo quiloso, kilotórax, acúmulo de kilo en el tórax, y kiloperitoneo, líquido quiloso también en el peritoneo. Keilo es el labio, keiloplastía corrige el labio que no se ha cerrado bien, keilosquisis, acuérdense, keilognata, palatosquisis. Cialo o tial es con P, es la saliva, cialorrea es secreción salival continua. Y sigmoides, relativo al sigmoides. Tenemos cisto, es vejiga, cistitis, una hernia de la vejiga o relativo a la vejiga y a la uretra, renal o nefrolitiasis, renovascular, pielo, la pelvis renal, pielectasia, piloplastía, urino a la orina, uремia, uromirina, ureter, ya sabemos, ureterectasia, ureteroenterostomía, se ha abocado el ureter al intestino, casos que se tiene que hacer una cistectomía por un tumor, esa orina tiene que ir a algún lado, se hace una neovejiga y se hace una unión del ureter a la neovejiga, ureteroenterostomía. Uretra, pues la parte distal de la parte urinaria, uretralgia, le duele la uretra, uretroplastía, se la corrigió, uretrorragia, sangró, ¿no ven? Andro, relativamente al varón, a las hormonas, andrógeno, hormonas masculinas, andropausia, que ya no funcionan bien, se producen de forma más disminuida o se anulan por la edad. Balano es el glande, balanoplastía, corrección del glande, balanopostitis, inflamación del glande, falo, relativo al pene, falectomía es sacarle el pene, también se llama emasculación.
Otra pregunta buena para el examen. Emascular es una falectomía, ¿ok? Y fálico es relativo al pene, ¿no? Orqui o dídimo, testículos, orquiectomía, sacar los testículos, inflamación del epidídimo y los testículos, y orquiopexis, fijación. Osquio es escroto, osquioceles sobre hernias a través del escroto, próstata, prostatismo, prostatectomía, posto es el prepucio. Se llama postectomía la extirpación del prepucio, que también la conocemos como circuncisión, ¿cierto? Postoplastia será un arreglo del prepucio. Seminos relativo a los espermas, seminuria, seminoma, seminuria es orina con semen, seminoma un tumor en los testículos, espermaticidas era una sustancia para eliminar a los testículos, a los espermas, pues. Y espermatorrea, gente joven que continúa eliminando espermatozoides por la uretra y que pueden ser manchas molestosas. Vaso deferente o conducto, vasectomía, ligar los deferentes, vasoligadura viene a ser lo mismo, ligar como método de anticoncepción, ¿no? Cervix, habíamos visto cervix en este caso relativo al cuello uterino, cervicitis, cervicectomía, sacar el cervix, que también se llama conización. Colpovagina, colpocistocele, es una hernia de la vejiga a través de la vagina, micosis en la vagina, colporexis sería un desgarro de la vagina y una inflamación. Galactorrea, secreción láctea por las glándulas mamarias, y lactante es el niño que está tomando leche, ¿no? Gineco es la mujer, ginecomastia es más relativa a los varones que tienen crecimiento anormal de las glándulas mamarias que no han evolucionado después de la pubertad y que quedan con un tejido mamario redundante, que hay que hacer es una mastectomía simple. Y ese es el estudio de las patologías ginecológicas. Peritoneosrafia, peritoneostomía sería un abocamiento del abdomen a través del perineo, salpingue es trompa de falopio, inflamación o salpingoperitonitis es una inflamación del peritoneo por origen de infección en las trompas. Ahora tenemos dos paradas más, ya vamos a acabar. Ambular es andar, ambulatorio, sonambulismo, caminar de dormido, cráneo, craniotomía, intracraneano, encéfalo, anencefalia, que no se desarrolló su encéfalo, son niños que no van a sobrevivir ni a las 4 o 5 horas. Encefaloceles será, ha habido un desarrollo imperfecto de la calota craneal, entonces va a tener una hernia difícil de solucionar, y encefalorragia sería un sangrado en el encéfalo. Estesia es sensibilidad, anestesis es sensibilidad. Lexis es leer, dislexia es leer en forma alterada, algunas gentes tienen este problema. Mielo, médula espinal, mielografía, se usaba antes las radiografías contrastadas de la médula espinal, pero por suerte ahora hay los estudios de tomografía y de resonancia magnética que te hacen como dibujos a lápiz de la médula y puedes hacer diagnósticos muy buenos de patología de la médula, ¿no? Hernias de disco, todo esto. Y polimeritis, relativamente a varios segmentos de la médula. Meninge, mielomeningocele es hernias a través de la médula hacia el exterior cuando ha habido una esquisis, cuando no se ha formado completamente el arco vertebral. Meningoencefalitis, inflamación de la meninge y del encéfalo, y meningioma es un tumor maligno. Nema, como hemos visto, de mnesia, es memoria, ¿no ve? Mnemotecnia, anamnesis, es buscar en la memoria. Y mnemotecnia son recursos que usamos para acordarnos de muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, día 3, Celia, me caso, espero ovación merecida, Renato. Son diafragmáticas inferiores, mesentérica superior, mesentérica inferior, espermáticas, uterováricas y renales para las colaterales de la aorta abdominal. Son las mnemotecnias. Neuro, relativamente a los nervios, neuralgia, neuroma, neurotomía, psicodélico, psicofármaco, psicópata o psicótico,
relativo a un tubo, un conducto. Siringomielocele sería una salida de contenido medular a través de un tubito. Siringitis es lo mismo, y siringectomía, cortarlo. Se refiere más a la, ¿cómo se llama? La membrana timpánica. Somno o narco, hipersomnia, que duerme mucho, somnífero para hacerlo dormir, o narcótico, lo que está de moda en el chapane. Timia es relacionada a la mente, hipertimia, que son muy, muy tímidos. Acusia a la audición, hipoacusia, escuchan menos, audífono para escuchar más, audiometría para escuchar, para medir la capacidad auditiva. Oto, oído u oreja, auscultación, otalgia, otopiorrea, secreción de pus a través del oído. Miringue, la membrana timpánica, miringectomía, miringotomía, seccionarla. Salpingo, la trompa. Generalmente hablamos de la trompa de falopio, ¿no? Salpingoscopio, salpingoclasia, ligar la trompa. Bléfaro, párpado, blefaroptosis, caída, blefaroplastía, corregirlo. Blefarorrafia, suturarlo. Conjuntivos relativamente a la conjuntiva, conjuntivitis. Coria a las pupilas, disocoria, anisocoria. Dacrio a las glándulas lagrimales, dacriorrea, que hay una secreción continua, dacrolito, algunas concreciones de calcio dentro de los conductos lagrimales. Esclerótica significa duro, escleromalacia. Faco es cristalino, facocel es una hernia del cristalino, y afaquia es lo que hacen cuando tienen cataratas y le sacan el cristalino y le colocan un lente intraocular. Hacen unas técnicas, una cirugía que se llama afaquia. Irido, iridoplegia, parálisis del iris. Iridoceli, una hernia del iris. Óculo u oftalmos, relativo a la vista. Oftalmodinia, le duelen los ojos. Oftalmorexis, será un desgarro de la esclera. Querato, córnea o tejido córneo, queratinitis, induración. Queratoplastía será una corrección de la córnea. Y retino, relativo a la retina. Retinitis, retinoplastía. Y creo que con esto y un bizcocho hemos concluido esta parte, que es un poco tediosa, pero como les digo, a mí me gusta mucho presentarlas porque ustedes mismos se van a dar cuenta que hay muchos términos que por ahí creían que lo sabían y ahora se están desarrollando, se están dando cuenta que hay cosas muy interesantes, ¿no? ¿Dónde están ustedes acá? Acá están. Hola. Entonces, estamos con Alan, Jessica, Nelly, que parece que se ha congelado. Lo tengo Anthony, que está ahí disparando una flecha, también congelado. Pero ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Si tienen alguna duda sobre lo que es terminología, pues con todo gusto. Hay muchas palabras que por ahí me las sé o me las puedo estar olvidando, pero que es muy importante que todo esto que les he mostrado, que seguramente lo tienen grabado, lo vayan releyendo cuando puedan, porque les va a servir, chicos, no solo ahora, sino hasta que se mueran. Van a poder entender las clases, entender todo lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Escúchame, la Sociedad de Cirugía hace unos cursos anuales de cirugía de urgencia. Yo soy presidente de la Sociedad Departamental, y el viernes y sábado tenemos un curso muy interesante con invitados extranjeros sobre cirugía de emergencia. Eso se va a dar en el auditorio del Bielma, de 2 de la tarde a 6 de la tarde el viernes, y el sábado en la mañana desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Sería muy interesante que se dé una vuelta. Se está poniendo un costo básico, pero tal vez si hay campo del auditorio, con su credencial de San Simón puedan acceder y escuchar a expositores extranjeros y departamentales, nacionales. Hay gente que viene de La Paz, de Santa Cruz, con temas muy, muy vigentes en lo que está relativo a nuestra actividad principal, que es la cirugía de trauma. Entonces, si están con tiempo, bienvenidos, porque realmente van a aprender muchas cosas muy bonitas.
¿Ya? Entonces, gracias a los que han venido. Gracias, Alan, por haberte preocupado de la demora de la clase y gracias a todos por su presencia. Si tienen alguna duda, pues a la orden. Aló. No, doctor, está todo claro. Buenísimo. Un abrazo para todos y abrigarnos porque va a ser frío. ¿Listo? Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Chao, Tony.